Restaurante La Barbacana y Pollo San Juan patrocinan este programa. Volvemos, mirábamos porque hoy vamos a hacer como un plano de esta costa de Málaga y les vamos a hablar, antes de, primeramente, darles las buenas tardes como siempre y decirles que nuestro patrimonio es la tradición de estar todos los lunes en este programa, que intenta abarcar desde muy distintos puntos de vista, pues todo aquel aspecto cultural, patrimonial, artístico y personal también, que tenemos en la ciudad de Málaga a lo largo de la historia y de nuestro verdadero presente. Y hoy vamos a hablar de historia y también de presente, puesto que siempre está entre olas y a esta orilla del Mediterráneo, que es Málaga. Pero antes de todo eso y de intentar hablarles del C3, que no es una casilla donde juguemos a los barquitos, aunque parece que así fuera, y verdaderamente hundido y bien hundido quedó ese C3, y ahora verán el por qué decimos C3 y por qué hablamos del C3 en torno a un submarino y a la historia de un submarino. Vamos también a hablar en torno a la historia de nuestros personajes y de nuestra Málaga. Saben también que todos los lunes pues les traemos esos microespacios, esos relatos que nos hablan de personajes de Málaga, de la historia de Málaga y de aquellas personas que tuvieron que ver mucho por el nacimiento en esta ciudad y por su trabajo en esta ciudad, o aquellos hijos adoptivos que Málaga tomó como propios y expandieron todo su arte, su sabiduría y su saber en esta ciudad. Así pues, hoy el personaje que traemos a colación nos va a hacer de oídas mucho, puesto que todos hemos pasado por esa calle, todos hemos hablado de ese especial apellido y todos sabemos del mismo, pero muchas veces no sabemos de quién se trataba. Así pues, veámoslo. Suizo de nacimiento, Teodoro Reding comenzó su carrera militar en España en 1769, a los 14 años de edad, distinguiéndose a partir de entonces en campañas como las de Menorca, los Pirineos o Portugal, ligado siempre a la brillante trayectoria del llamado Regimiento Suizo de Reding número 3, una de las 6 unidades suizas del ejército español. A comienzos del año 1802 fue destinado con su unidad a Málaga, pero en un principio quedaría de guarnición con su primer batallón en Granada, por encontrarse allí la Capitanía General de la región militar. Cuando en 1803 se desató en Málaga la epidemia de fiebre amarilla, Reding volvió inmediatamente a la ciudad y fue nombrado miembro de la Junta de Sanidad. Se ganaría entonces el especial reconocimiento y cariño por parte del pueblo malagueño, que lo vio actuar ejemplarmente, aun arriesgando su propia vida para paliar la enfermedad, visitando casa por casa y procurando el mejor trato para los enfermos, acciones que se repitieron en 1804, estableciendo un cordón sanitario con su regimiento para evitar que la epidemia se extendiera. En ambas ocasiones destacó la labor de los soldados helvéticos y los cirujanos del regimiento, muchos de los cuales enfermaron, falleciendo finalmente unos 186 en pos del bienestar de los malagueños. El 21 de abril de 1806, Reding fue nombrado por el rey Carlos IV gobernador militar y corregidor político de Málaga, celebrándose las ceremonias habituales para su reconocimiento en la ciudad tras el juramento ante el obispo el día 8 de junio de dicho año. Su inseparable hermano Nazario obtuvo entonces el mando de la unidad. Entre otras acciones, promovió la reorganización del ayuntamiento, persiguió y eliminó el contrabando y los robos. Ya se preocupó del desarrenado del Guadalmedina, considerando este río un gran peligro para la ciudad por sus desbordamientos, y estableció un hospicio donde muchos jóvenes recibieron alimentación, educación y el aprendizaje de un oficio. En materia sanitaria, sus disposiciones fueron tan acertadas que ya no se volvió a producir más la fiebre amarilla. Aunque prometió volver a Málaga,
el deber militar lo llevaría junto a su división andaluza a Cataluña, con fin de reforzar el ejército del general Vives, donde luego sería nombrado capitán general. Pues ya sabemos un poquito más no ese paseo de Reding, pero sí de Teodoro Reding, que da nombre al mismo y que fue un militar que tuvo que ver mucho con la ciudad de Málaga. Y hemos traído también a colación en el día de hoy a Teodoro Reding, puesto que de militares, de cuestiones militares, vamos a hablar de unas cuestiones que quedan hundidas, y nunca mejor dicho, y que quedan sumergidas en la historia, pero la historia como cíclica y como recurrente, puesto que así se define a sí misma, no deja de sacar a flote todos aquellos acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de la misma. Para ello, hoy vamos a saber mucho más sobre aquel submarino C3, al que antes hacía referencia, ese submarino republicano que fue hundido en la costa de Málaga frente a la barriada del Palo, y que en su momento nada se supo, y que después la historia pues ha ido recuperando algunos conceptos en torno al hundimiento y en torno a las circunstancias. Y para ello, qué mejor que tener con nosotros en primer lugar a la persona que volvió de nuevo a renombrar ese C3, que descubrió el submarino en el lugar donde se encontraba hundido, que halló y situó ese hundimiento en las costas de Málaga, frente a las costas de Málaga, como es don Antonio Checa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Abogado, pero primero tenemos que darle la enhorabuena por el nombramiento de cónsul de Chile. Que cónsul honorario de Chile. Cónsul honorario, que no es cualquier cosa, supongo yo, ¿no? Un placer y un honor. Bueno, un diplomático, en nuestro programa hoy, y después también un malagueño, en este caso ejerciendo la abogacía, pero un malagueño apasionado de nuestra historia, de nuestro devenir, en todos los aspectos. Pero, ¿qué hacía un malagueño décadas atrás pescando en las playas del Palo, pescando en sus días de asueto y descubriendo la situación de un submarino C3 que ya conocía o que empezó a conocer a raíz de las circunstancias? El submarino C3 es hundido por los alemanes el 12 de diciembre del 36, hace ahora 80 años, ha hecho este año, esta Navidad. Y se pierde en la historia, se olvida y ya nadie le echa cuenta, salvo los familiares de esas 35 personas que sus padres se convierten en desaparecidos, dado que el bando nacional dice: el submarino C3 se ha pasado a nuestro bando, los soldados se han pasado a nuestro bando, el Estado Nacional va ganando adeptos. Ese es el mensaje que se vende y que se compra por la prensa, o así se publica en el ABC. Sin embargo, la verdad es distinta. Lo que hacen es que los alemanes habían hundido ilegalmente, digo ilegalmente, porque ese torpedo que hunde al submarino C3 se tira sin la previa declaración de guerra, que era obligatorio entonces. Pero lo hacen como un ardiz para ayudar al Estado Nacional, el bando nazi, que tenía mucho interés en que Franco prosperara. El estrecho era lo más importante para poder traer las tropas bregadas en 1000 batallas de Marruecos, y que eran profesionales, no como el ejército republicano, que realmente era una desbandada. Realmente era la desbandada es una palabra fea de usar ahora, era un ejército muy poco profesional. Los alemanes ayudan y hunden ese submarino, que acaba hundido, olvidado en la historia. Decía que los familiares de esas 35 personas lo convierten en ausentes. Bueno, se han cambiado, pero ¿dónde está mi padre? Claro, ese es un muerto que nunca pasa. Ese es un recuerdo que siempre hace daño. Esa es una foto que cada vez que abres la medalla no te da amor, sino que te da dolor. Así cada vez durante 60 años, hasta que aparece la noticia de que he descubierto un submarino, y vuela entre ellos y vienen inmediatamente a Málaga a conocer el sitio, el emplazamiento. Para ellos era un vuelco en su vida, de verdad, ¿no? Antonio, en ese día de pesca, sí, lo que observa es que en una mar que estaba, como decimos por aquí, plato. Surgían determinadas burbujas de fuel, ¿no? Claro. Esta es una zona conocida de Málaga. En Málaga, y las piedras las denominamos los pescadores aficionados
de antiguo, el Jurón, la Jurelera, el Bolón, la Zorrera, y esta es una piedra que está muy cerca, era una piedra, que estaba muy cerca de la Zorrera y decidimos ir a pescar ese día de calma. Hace falta dos cosas, que el agua esté así y que no haya la más mínima corriente, porque con la menor corriente que haya, son 68 metros, la gota que va a salir con una pequeña deriva, con un poca corriente, sale a 300 metros donde tú estás, que ya no la ves. Entonces ahí estás anclado, parado y lo ves. En otras circunstancias, navegando, no ves eso. Entonces eso hizo falta para que nosotros viéramos eso y empezáramos a especular. No, eso es un motor tirado, eso es una vieja lata de aceite. A partir de ahí empezaron las especulaciones y yo, que soy muy tozudo, pues empecé a pensar cómo podía medir, dimensionar lo que teníamos ahí para ir sacando una primera imagen de cómo es. En estos barcos pequeños solo llevamos una sonda y la sonda nos da la altura nada más. Entonces tú ves 68 y de pronto sube a 58. 10 metros en el fondo. Sondas que buscan bancos de peces. No, la sonda busca bancos de peces, pero también te marca el suelo, te dice la profundidad. Luego tú vas navegando a 68 y de pronto ves que estás a 58. Tú dices, eso es una buena piedra. Pero inmediatamente después vuelve a 68. Eso es una mala piedra porque es muy pequeña, no se puede anclar y es muy complicada. Bueno, con un sistema que ya he contado en alguna revista, en la del rebalaje, de bolas rojas que iba soltando cada 10 metros, iba girando, soltaba otra, iba girando, lo medí. Y es como el tamaño de un campo de fútbol, pero muy estrecho. Más curiosidad, más ganas de saber qué era. Así que ya estamos en septiembre, ya estamos en octubre del 97 y he decidido irme a Barcelona, al Salón Náutico, para buscar una especie de cámara, algo que va. Ningún submarinista quiere bajar a 68, lo hacen, pero son profesionales y bajo precio. Pero lo mío era un hobby, era una mera curiosidad. Y nos fuimos a Barcelona y allí encontramos a alguien que se apasionó con la idea y nos presentábamos y tal. No, yo soy de Málaga. ¿Cómo? Y él era también de Málaga y estaba en Benalmádena vendiendo sus productos y fue a Barcelona a enseñar. Y la casualidad hizo que fuéramos los primeros a encontrar con él, que era la empresa Marine Vision, que trajo un pequeño ROP, un mini submarino no pilotado, pilotado desde la superficie, que obtuvimos en octubre del siguiente año, octubre del 98, las primeras imágenes, que nos daban la razón a lo que yo ya había investigado en los archivos. Era el C3, en contra de lo que el Estado Mayor había dicho. Y a raíz de ahí, evidentemente, se retrotrae uno a la historia que queda documentada y se ve que el C3 está asociado, antes lo avanzaba, a una operación Úrsula, sí. Que era una operación entre, bueno, había un pacto entre alemanes e italianos de no agresión o de no intervenir en España, Sí, pacto que fue totalmente... Ese pacto europeo, ese tratado europeo en París, hace que ningún Estado quiera, deba o pueda intervenir en la Guerra Civil Española, respetando que es un tema interno, como se bajo decía. Pena de muerte incluso. Y no pueden intervenir. Entonces los alemanes y los italianos incumplen ese pacto de una forma secreta, quitándose las placas, quitándose cualquier tipo de emblema que les reconociera, y participan mandando primero el U-33 y el U-34, y después los italianos mandando al Torricelli y a otro más, 4 submarinos. Y el último día que el U-34 pasaba por Málaga, vio delante de él una maravillosa presa que no esperaba que nadie le atacara por abajo, porque el Estado español, el Estado nacional me refiero, no tenía ningún arma submarina. Los 12 que teníamos quedaron del bando republicano, luego no podían esperar que le atacaran de una forma traicionera por debajo del mar. Y en un submarino además que venía con un motor roto, que no sabemos por qué, que no debía estar navegando, y les atacó fría y duramente, matando a 35 personas. Los supervivientes, con los que con uno de ellos me he podido entrevistar en Madrid, pues cada uno me ha ido contando su historia, y luego los familiares de los fallecidos. He ido a casa por casa, que es una experiencia personal impagable de conocer esa forma de vida de la mujer de un militar profesional que se encuentra en el bando equivocado, y durante toda su vida cambia de la noche a la mañana con la guerra civil, como la de todos los españoles, claro. Sí, porque el submarino evidentemente se torpedea, se hunde porque iba de Cartagena, su sede estaba en Cartagena. Además, si buscamos y miramos los datos, la República tenía 6 submarinos solo. 12. 6 de la clase C y 6 de la clase B. Exacto, y de la clase C ya habían sido hundidos 2. Hasta ese momento el C1
había sido hundido, y el C3 es este, que es torpedeado el 12 de diciembre del 36. Que concretamente fue por el submarino alemán, el U-34. U-34. Exactamente. Que estaba intentando evitar que el submarino C3 patrullara el estrecho y con ello impidiera que las tropas marroquíes pasaran, las tropas moras, que es como se llaman en la historia, pasaran el estrecho y ayudaran al bando del Estado Mayor. Claro, porque el C3 estuvo entre Cartagena, iba al norte de España, pasó por Almería, tenía que volver a Cartagena, había un problema mecánico, con Además, lo cual con un motor roto, discurría en superficie. en superficie. Y, Era una víctima y no al propicia. 100%. Claro, una víctima propicia era. Y evidentemente ahora cualquiera que nos esté escuchando, lo que primero pensaría es, bueno, torpedear un submarino, hundirlo de una manera eficaz y rápida y que no se sepa nada, o que las noticias, como tú bien decías, era que hubo un cambio de bando, Sí. de esa tripulación, 37 más los 3 que resultaron... 35 más los 3. Exactamente, evidentemente las noticias... Eran noticias de guerra. Tenemos que entender que la prensa está mediatizada por la guerra civil. Se publica por ABC el 13 de diciembre del 36 que un submarino posiblemente extranjero ha torpedeado el C3, y al día siguiente se corrige diciendo no, el C3 se ha cambiado de bando y ha entrado por Ferrol, cambiándose los marineros. El Ferrol entra efectivamente un submarino pintado como C3, que es el Torricelli, un submarino italiano, que lo que hacen es, como si fuera una película cómica de la Segunda Guerra Mundial, pintarlo y que dé la apariencia de hacer la foto. Este es el C3 que ha cambiado de bando. Yo pude tener la oportunidad, para quitar esa duda, de ir al desguace del submarino Torricelli, del C3 entonces, que se hizo en Cartagena, y el desguace, la autopsia del desguace, hacía que no coincidieran ni los metros ni la motorización. Tenía 2 motores italianos y medía 12 metros menos. Yo ya estaba íntimamente convencido de que no era el C3. Yo tuve mucha ayuda también del vicealmirante del Museo Naval de Madrid, casado con una malagueña, Sicinio González Ayer, una bellísima persona ya fallecida, que me ayudó enormemente, como el resto de la Armada, que ha luchado por la posibilidad que la familia quiere de reflotar el submarino. Claro, porque el primer parte que se conoce, evidentemente, se habla del hundimiento del C3 en la costa de Málaga, y al día siguiente o a los siguientes días se da un informe detallado en ese sentido. No pudo ser un impacto porque la cantidad de agua que experimentaría hacia el ruido, la altura de las aguas, el humo, total, hicieron una necropsia del submarino para decir que no fue así. No. Tanto es así, ¿no?, que después incluso en el cambio el submarino del C3 se pasó a Sanjurjo, claro. Bueno, el nombre, evidentemente. todas las embarcaciones que se cambiaban de bando se le cambiaba el nombre, y tomaban nombres de generales adeptos al Estado Mayor, y por tanto era el general Sanjurjo, claro. Y después otra cosa clara y evidente, y es que hubo 3 tripulantes que salvaron la vida y que fueron recogidos por barcos que pescaban. Por el pescador, por el Anita y María se llamaba el barco que lo recogió. Uno llevaba con el que yo hablé el holocranon, el huesecito del codo roto, y pese a ello estuvo 3 horas nadando en diciembre de Málaga, que las aguas a esa altura pueden estar a 14, 13 grados, que hace frío. Pues nada, tenían ganas de vivir y vivieron. Y ellos me contaron cómo vieron como el capitán y algunos más que estaban en la torre perecían aspirados por la masa del agua, ¿no? Y también me contó una serie de historias él, algunas preciosas como historias. Tú entiendes la historia escuchando 2 versiones y viendo las contradicciones entre lo que hay escrito y lo que te cuentan, para sacar cada uno sus propias conclusiones, ¿no? Esta historia lo que sí nos muestra es que hoy en día, evidentemente, se han hecho algún documental. Hay un documental, Operación Úrsula, magníficamente hecho por Canal Sur, con la producción y la dirección de MLK, que es una sociedad malagueña, Ergueta y sus socios, en el que se expresa de una forma oficial pues toda la historia que yo he ido recopilando en estos meses y en estos años, y está muy bien contada. Cuentan con la experiencia del historiador americano que coincidió en el tiempo conmigo
de descubrir la Operación Úrsula en Alemania y conectamos, si no nos conocíamos previamente, conectamos, yo le di los datos físicos y él me dijo los datos reales que figuraban en la institución histórica de Alemania, sobre cómo figuraba que Harald Gross, el capitán alemán, daba un parte diciendo a las 14:19 hundido submarino clase C en las costas de Málaga, una sonda de 68. O sea, coincidía a la perfección con el hallazgo físico que yo había hecho. Y después también hay determinados personajes que vieron unas determinadas señales que evidenciaban que tuvo lugar el hecho, claro. Desde gente desde el Limonar, ¿no? Desde el Palo, pescadores, con lo cual hay una certificación. Yo he tenido la suerte de poder hablar con algunos supervivientes que habían visto la explosión, en concreto desde el Limonar, desde la Azucarera y desde el Palo. Y es curioso, Almoguera en el Palo, que vio una gran deflagración pero no escuchó nada, el señor Onieva en el Limonar, que vio una gran columna de agua y no escuchó nada, y el hijo del conservador, del gerente de la Azucarera, que escuchó la explosión, lo que nos hacía pensar que hubo una detonación y que hacía un fuerte levante, porque eso nos hace ver que el sonido solo se dio allí, que en el justo el límite este, hasta el límite este de la bahía, dado que esto está justo en la esquina que conforma, el ángulo que conforma el Palo con la Azucarera, en el límite contrario en el este, ¿no? Si el viento iba para allá, era el único que lo pudo escuchar. Es curioso también saber a lo largo de la historia, y decíamos que hay una documental, pero esto da para una película totalmente. Sí, bueno, yo realmente lo que da es para que tengamos conciencia de que la familia tiene mucho interés en sacar a estos chaveas, estos héroes de ahí abajo. Ellos, la adscripción política, como dicen sus hijos, era las que les tocó, eran marineros de suerte, marineros le había tocado estar en la mili, y con 20 años, 21, 22, y estaban enrolados por fuerza, y les tocó estar donde estaban y los hundieron. Son funcionarios de este país, reclaman sus familias que se extraigan. La Autoridad Portuaria de Málaga es la única institución que directamente se ha ofertado a decir, ¿yo qué puedo hacer por vosotros? En concreto Enrique Linde, que es el único que dijo, llamó a la puerta, ¿hay algo que yo pueda hacer? Y le conté, ser el dueño del submarino, porque que yo sea el dueño suena raro. Un particular que pide reflotar un arma con funcionarios dentro, eso suena raro. Si es el puerto de Málaga ya es otra cosa. Y se hizo la entrega de la donación del derecho jurídico sobre el submarino para proponer el reflote, cosa que fue torpedeado por nuestro excelente ministro Trillo de Viva Panamá, y a partir de ahí nada se pudo hacer cuando objetó toda serie de barbaridades para que no se pudiera extraer el submarino y darle honra a los cuerpos que están ahí, que siguen estando ahí. De eso iremos hablando ahora en la segunda parte también, pero toda la historia pues tiene un proceso evolutivo desde que descubres la primera, y decías en el mar, cuando hay un descubrimiento, el descubrimiento se adjudica al descubridor, ¿no? Salvo que sea un resto estatal, que hay un decreto del año 62 que sí lo regula. El hallazgo del tesoro, que como se viene a llamar en el Código Civil, no es de aplicación cuando es un hecho público, dado que no prescribe nunca. Los bienes públicos nunca son de aquel que lo encuentra, porque tiene un derecho preferente. En este caso, cuando es un resto abandonado en el mar, hay una ley específica, un decreto del 62, que establece que si es algo que se ha perdido, la administración tiene derecho a recuperarla pagando el 50% del valor actualizado del precio. En este caso era un problema. Ni yo tenía pretensiones económicas, ni el gobierno me quería pagar nada, ¿no? Entonces, el Ministerio de Marina mandó a un emisario, a un almirante, para que me entrevistara a ver cuáles eran mis pretensiones, y ya le dejé claro que era dársela al puerto de Málaga de forma gratuita y que pudiera ser pues un sitio, un homenaje a ese arma militar y también a la barbarie de la guerra. En Inglaterra hay dos iguales, en Dinamarca hay otro igual, y están expuestos en el puerto de Liverpool, por ejemplo, y donde está cortado y con metacrilato se puede ir viendo las distintas estancias del submarino, y es un polo de atracción
turística allí en Liverpool, ¿no? Sí, pero Aquí, que, Antonio, a mí leyendo la historia y documentándome, me ha parecido fascinante que en las conversaciones que las tres personas que pudieron escapar del naufragio, y después se les intentara coaccionar para que de alguna manera contaran la no verdad. Es decir, hay diversas versiones. En este momento, la familia de uno de ellos se siente indignada por esa versión, por la versión extraoficial que está imperando de que el Estado tenía algún interés en que faltaran a la verdad y bajo juramento no dijeran lo que había ocurrido. Y esa familia nos ha expresado en varias ocasiones que habían escuchado de su abuelo en muchas veces que en ningún caso fue forzado a manifestar aquello que dijo, que era en este caso Verdía. Y Verdía explica a su familia que no está de acuerdo con esa versión. La versión, la cuento las dos, y cada uno coja la que le parezca oportuna. La versión es que declaran en el buque hospital que hay en el puerto de Málaga que un torpedo ha venido hacia ellos y le han volado por los aires. Eso no cuadraba, no venía bien a la República y le someten a un interrogatorio. Después de 3 horas de interrogándolo, firman bajo juramento que ha sido una explosión interna de las baterías y cambian la versión. Esas son las dos versiones que hay, cada uno puede quedarse con la que quiera. La que yo he podido ver, después de hablar con los que estaban vivos cuando yo hablé con ellos, con 2 de ellos, no es esa. Pero yo respeto la memoria de esa familia que opina que su abuelo le contó 1000 veces lo contrario. Hay que estar... Esto de la historia tiene mucha importancia con el cristal con el que se mire. Entonces hay anécdotas que se las pueden desdibujar, pero la realidad es que somos hermanos contra hermanos, disparándonos y matándonos, y debemos de tenerlo fresco para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Claro, porque hay unas constataciones fehacientes militares y después está el boca a boca, que evidentemente en muchas ocasiones es más real Mucho más. que la constatación escrita, que puede estar tergiversada y que con puede el estar Jazz, controlada por con determinadas el Jazz 42 ya circunstancias. lo hemos visto, ¿no? El mismo ministro este tan No es fantástico. algo nuevo que... No, manifestó y le dio los restos a quien le dio la gana por pito pito gorgorito, sin ningún tipo de selección real, provocando un mayor dolor aún, pero en eso ya hemos visto que es un experto. Y lo comentaremos ahora también, antes de ese intermedio que siempre solemos hacer. Se crea también una asociación de esas víctimas, ¿no? De los familiares de esas víctimas, crean una asociación que empiezan a moverse precisamente también a raíz de todos estos descubrimientos. Yo formo parte. Yo formo parte de la asociación, forman parte, pues en aquel momento, los 62 hijos que estaban vivos en aquel momento, de los cuales faltan 17 a día de hoy, desde el 97, eran todos mayores, todos los nietos y bisnietos de esa familia, más de 200, que de una forma unívoca expresan su voluntad de recuperar los restos de sus familiares. Los restos y los recuerdos. Ahí hay cartas que mandaba, me contaba una señora que le mandaba cartas que estaban allí, que las quiere recuperar. La señora decía: yo nunca en mi vida he comido pescado, porque sé que a mi marido se lo comieron los pescados. Y decía, mi vida nunca, 60 años cuando yo la entrevisté. Son de Cartagena, ¿eh? Son de Cartagena. No. Nunca en mi vida he comido pescado. Decía la señora, expresando con mucho dolor que estaba poniendo fin a una historia que ella iba durante muchos años, iba al puerto cada vez que llegaba un barco extranjero de pesca, en el anhelo de ver a su marido bajarse del barco peruano, mexicano, que venían a faenar el atún a la costa malagueña, o de Cartagena en este caso, y cada vez se acercaba a ver si estaba su marido entre la tripulación. Claro, porque hay 37 historias, Desaparecidos. ¿no? Y además, lo grave es que sean desaparecidos, no muertos, porque muertos hubo desgraciadamente cientos de miles en España, pero la singularidad de estos señores es que eran desaparecidos. Y una segunda singularidad que tuve la ocasión de contárselo a la entonces vicepresidenta del gobierno en la Moncloa, que no entendía ni lo que significaba Chavea, ni por qué esto María era de Teresa Fernández. Entonces, ¿no? Fernández de la Vega. Y por qué esto era de Walt Disney. Porque el malo no era el hermano nacional o republicano, aquí el malo eran los nazis, que eran malos para todo el mundo. Por tanto, levantar del barro, del cieno del Mediterráneo, estos cuerpos, este submarino, no crearía desazón en ningún argumento, porque realmente fueron funcionarios
muertos, asesinados por una potencia extranjera que no nos había declarado la guerra, asesinados, sin más. Por lo cual nos tendría que animar incluso a pedirle a Alemania que se hiciera cargo de levantarlo. Tenemos el dinero comprometido por la autoridad portuaria para hacer eso, sacarlo del fondo y restaurarlo y ponerlo en valor. Pues de eso vamos a hablar ahora cuando volvamos, porque nos vamos leves minutos a publicidad y volvemos para seguir hablando de todas esas circunstancias acaecidas en torno a ese submarino C3. Restaurante La Barbacana, un lugar para compartir sabores gastronómicos con identidad malagueña. Descubre los sábados por la noche nuestras cenas con espectáculo flamenco. La Barbacana, historia, tradición, arte y estilo. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. Y volvemos y lo hacemos de la mejor manera que lo podíamos hacer, que no es otra que recordarles que esta casa pone a su disposición los teléfonos Wico, esos terminales, esos smartphones de última generación, teléfonos inteligentes, que es lo que significa esa palabra en inglés, y que les pone a su disposición pues toda la tecnología a su alcance, la última tecnología en cuanto a estos terminales, con la incorporación de las apps, de las apps, que son aquellas que le hacen la vida más fácil, con el correo electrónico, con las llamadas, con la cámara frontal y trasera, la grabación de vídeos, fotografías y todas aquellas cuestiones que tengan que ver con estos terminales de última generación, así como toda la capacidad de memoria para que tengan todos sus recuerdos almacenados en estos teléfonos. Y llamando al 1650 pueden encontrar un técnico de esta casa que les atenderá, les informará de las características y del pago que pueden realizar tanto en un solo plazo como en fraccionamiento que pueden hacer con respecto a estos terminales para obtenerlos y tenerlos en su casa. Recuerden, al 1650, y estos Wico pueden ser suyos y tenerlos a día de hoy en sus manos para estar conectados. Como pueden estar conectados y ver a través de esos teléfonos los documentales, la historia que se cuenta y todas aquellas cuestiones que tengan que ver con ese submarino C3 del que estábamos hablando precisamente con Antonio Checa, que es abogado y ilustrísimo cónsul honorario de Chile, pero que ya quisiera yo el cargo, por lo menos el cargo, la tarjeta. La tarjeta, exactamente. Antonio Checa, hablábamos de las cuestiones que tuvieron que ver con el hundimiento real del C3, con toda esa proclama que hubo en torno al mismo para que se encubriera ese hundimiento por parte de los alemanes. Había un pacto fijado que no cumplieron, se hundió el submarino en las costas de Málaga, en una jornada de pesca fue descubierto por tu persona y a raíz de ahí se activó pues toda una serie de elementos que nos introdujeron en la historia, en las circunstancias, en el contacto con los familiares. Después de todo lo que hemos hablado, evidentemente surge siempre la pregunta: ¿se puede reflotar? ¿Se puede, como tú bien anunciabas anteriormente, se puede volver, ya no la historia, sino la dignidad de unas personas y los familiares, volverlos a su familia? En ese caso hubo una serie de movimientos, hablaba de la actividad portuaria, de la ministra y ministro
de desastre y de afortunadas circunstancias, todo eso nos lleva a esa pregunta. Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se ponía en marcha? ¿Qué hay que hacer? Sí, el planteamiento se le expuso en su momento al ministro de Defensa a través del Congreso de los Diputados, y se explicaba que era indispensable hacer una prueba sobre el estado actual del acero. Se habían hecho pruebas similares en submarinos idénticos y no había habido ningún problema. Trillo en ningún momento aceptó ni siquiera el debate, simplemente lo zanjó diciendo que el mejor entierro de un marino es el mar. Su abuelo y su tío están en el pabellón de Marinero Ilustre, en tierra, en Cartagena, pero de estos no. Y dijo que no estaba de acuerdo. Se le recordó en alguna carta y en algún sitio más que la frase esa se podría aplicar a un albañil, el mejor entierro de un albañil es la obra, y sería una barbaridad y sonaría muy duro. Pues igual de duro suena decir esto de estos funcionarios españoles, que sus familias anhelan llevarle una flor y recordarle como lo que eran, como sus padres, sus abuelos, sus maridos, y el ministro se ha negado. Luego llegó la ley de la memoria histórica, ley controvertida en muchos puntos, pero quizás este era el más agradable de escuchar. Era uno de los puntos últimos dedicado al submarino, en el sentido de poner en valor esa memoria de los señores que se embarcaron con el bando en el que les tocó vivir, en un cascarón hecho en el año 28 en este país, de unas dimensiones bastante pequeñas, con aquellas literas calientes que se tenían que ir cambiando para acostarse, en fin, héroes, porque meterse ahí realmente era de héroes. Y que en este país, como con tantos otros, no ha tenido la menor interés en dignificar. Se hizo un presupuesto por parte de empresas especializadas en reflotarlo, y la autoridad portuaria consignó del 3% cultural que toda obra lleva, cuando se hizo el muelle de Levante, consignó el dinero a través de la fundación para poder hacer los trabajos de reflote y restauración. Este submarino, por los años que lleva fuera del agua, tiene que pasar unos meses perdiendo la electricidad negativa que tienen todos y cada uno de sus electrones, dejándolo en carga eléctrica inmersos en agua salada hasta que pierda esa condición, porque si no se desharía como un poco de azúcar. Y una vez hecho eso, se puede no reflotar, que nadie lo pretende hacer, sino restaurar. Es decir, pintar, arreglar y poner en metacrilato las partes que le faltan, que es la parte delantera, y que sea visitable, que se pueda ver por especialmente los malagueños, que es donde tiene demanda de quedarse este pecio, y sería algo interesante, tanto por la figura militar como por la paz, como lo que significa de memoria histórica, ¿no? Existía una idea incluso de incorporarlo al puerto de Málaga para que fuera allí donde pudiera visitarse, y la operación estaba en torno a los 600.000 euros. En torno a los 600.000 euros, incluido el reflote. Y hubo conversaciones, aparte de Trillo, que hubo una zanjada en el año 98, donde el príncipe de Asturias, el portaaviones, pues hizo un homenaje como póstumo. De alguna manera ese homenaje lo que intentaba era también zanjar el tema, como en tantas otras ocasiones, ¿no? Políticamente tapar bocas, es decir, hemos hecho un homenaje, hemos rendido pleitesía echando una corona en una zona. No invitaron a los familiares, no nos invitaron a ninguno, dice que lo hicieron, siendo la Armada creo que será verdad, pero no invitaron ni siquiera a los familiares. Hombre, si querían zanjar, cerrar una puerta, era muy cómodo embarcar en el Príncipe de Asturias a los hijos, a las viudas de los allí fallecidos, para estar presentes en ese homenaje. Lo hicieron ellos solos, no sabemos cómo lo hicieron, y aquello no cerró absolutamente nada. Fue una de las pantomimas de nuestro excelente ministro Trillo, una vez más, que cerró las cosas en falso como solía hacer. De esa forma no consiguió la paz, la tranquilidad de espíritu de los familiares que anhelan con reflotarlo. Después has hablado del INDE en el momento en que desde el primer momento, estaba, primero era el segundo del área portuaria, después fue ya el presidente, y después también de los contactos que hubo con María Teresa Fernández de la Vega. Ya son muchos años después, dentro de la ley de la memoria histórica, pero Enrique Linde desde el primer momento dijo: ¿qué hago por vosotros? Pues eso, lo que te explicaba, ser el dueño del submarino y quitarme el problema de la sospecha de a dónde va, qué quiere. Claro, Antonio, ¿realmente a quién pertenece la autoridad? ¿A la Junta de Andalucía?
Bien, ese es un perfil muy bonito que salió hace 2 años en relación al decreto de aguas del litoral. Las aguas del litoral son aquellas que están dentro de cabo a cabo del término del marítimo. Y hay una diferencia entre aguas del litoral y aguas exteriores, que son las del gobierno. Entonces, es un rasgo etnológico, es un recuerdo lo que hay ahí. Existen datos suficientes para que la Junta propiciara restaurarlo y rescatarlo, pero nunca se ha mojado tampoco nadie en hacerlo. Me he podido entrevistar con 3 de los 4 últimos comisarios de la memoria histórica, más nombres, para, si se quiere poner un poco de paz en aquella de la memoria histórica, denominarle al cargo comisario, pero en fin, esto ya es política, mucho más llamándome yo Checa, que también es un apellido cuya tenía en la guerra civil alguna observación. Ya se lo hice ver a algún comisario que no entendió el chiste, porque no sabía nada de la guerra civil española. Entonces no tuve ningún éxito con la Junta de Andalucía, tampoco. Y evidentemente, pues ahí está realizado el estudio. Los familiares sí pudieron hacer ese personal homenaje, en el sentido de saber dónde se ubicaba, el lugar donde estaban, venir a Málaga, verlo en la sonda, y verlo, ver ¿no? en la sonda cómo se incrementaba la sonda, cosa que algunos que estaban más entendidos en náutica querían verlo personalmente, como la sonda subía esos 10 metros que aludía al principio, y echar una corona de flores justo en la sonda de encima del submarino, y estuvieron embarcados en un barco del puerto de Málaga, pues 60, 70 personas, en un emotivo homenaje que precedió a una misa en la Catedral de Málaga. Porque claro, esto de entre la República, los republicanos y la misa era una contradicción. Pues nada, hubo misa en la Catedral de Málaga en homenaje a estos fallecidos. Eso es algo que está muy equivocado también la gente. Sí, el pero concepto no ese... es malo explicarlo, porque de alguna forma nos han imbuido de lo contrario. Entonces los hijos, cuando me llamaron el día 21 de octubre de 1997 para conocerme, después de que el Diario Sur publicara en exclusiva la noticia, me llamaron para conocerme y para venir. ¿Dónde? Bueno, yo, por supuesto, ¿dónde? El sitio más cercano donde esté nuestro padre para rezarle un Padre Nuestro. Eso fue lo primero que dijeron, que me sorprendió enormemente, pero es la verdad, eso fue exactamente como ocurrió los hijos de estos republicanos. Y por eso cuando a veces discuto con alguien apasionadamente sobre el concepto equivocado de la memoria histórica, refiero este dato para decir, no todo es venganza, no todo es echar a la cara, sino también hay recuperar el valor, recuperar el sosiego y la paz interior de un fallecido, ¿no? Claro, porque esos valores se tienen que poner de manifiesto, sobre todo cuando se habla con los familiares. Claro. Y no se habla con políticos, no se habla con personas que se tengan que apuntar determinados tantos, ni se habla con nadie, interesados, ¿no? Se llaman interesados, exactamente. Cuando hablas con los familiares, el familiar no quiere ni venganza, ni resquemores, ni... Lo único que quiere es tener no la memoria histórica, sino la memoria real, ¿no? Un sitio donde poner unas flores, decían ellos. Y es muy claro, es más, dado el tiempo transcurrido, habrá una amalgama de huesos, y no chicos, sino grandes, porque pese a estar en la completa oscuridad y lleno de agua, se deben de suponer que está incluso la ropa, no quieren ni siquiera identificarlo. ¿Y por qué no quieren identificarlo? Porque al explotar el torpedo en la proa, se tuvieron que perder 2 o 3 fallecidos en la mar. Y no quieren, una vez que lo han encontrado, volverlos a perder, sino quieren que todos los restos vayan a un único panteón pues por supuesto en Cartagena, donde estén todos recogidos en un único panteón. Y es una cosa bastante digna, y debemos de recordar que este país se ha gastado adecuadamente 100 millones en dotar un avión y sacar a un periodista de un derrumbe en Armenia, porque era fundamental que volviera lo antes posible con su familia, o en un bombardeo en Irak por un ataque indebido de los americanos. Y estoy de acuerdo con eso. Luego no puede ni siquiera ignorar que aquí hay 35 funcionarios aún debajo del agua. Pues recordando la memoria histórica, nosotros nos recordamos que nuestras memorias hacen que saben que el vocabulario nuestro, antes hablabas tú de 2 palabras que no sabía relacionar Teresa Fernández de la Vega, y nosotros traemos siempre una palabra del vocabulario de lo que nosotros solemos decir, hablar el día a día. Sepamos pues cuál es la palabra de nuestro vocabulario en el día de hoy.
Al aludir a los chícharos en Málaga, no lo hacemos a los seguidores de Rosario, sino a las semillas de una planta herbácea como son los guisantes. En el mundo se destaca como chícharo a determinadas especies de leguminosas y semillas de plantas como alubias, frijoles o habichuelas. Pero en Málaga, cuando decimos chícharos, nos referimos a guisantes. Pues ya saben lo de los chícharos y los guisantes, que es el día a día. Como el día a día nuestro es destacar y reflotar esta memoria, que ya no deja de ser una memoria histórica, sino va más allá de esa memoria histórica. Y a día de hoy, que tanto tenemos y que casi todas las semanas estamos hablando precisamente de esa memoria histórica, se aprobó en el Congreso, no de ley, pero se aprobó hasta incluso los restos de Francisco Franco. Y a día de hoy no hay ningún movimiento que quiera recuperar algo tan esencial como este. Nosotros tenemos una negativa por escrito del Ministerio de Defensa. Pese a que la Armada ha expresado también por escrito su interés y apoyo a las familias por supuesto han apostado por un único mensaje: queremos reflotar el submarino. Tenemos al político de turno que ha torpedeado esta idea desde el principio y no hemos conseguido la menor atracción. No les gusta en absoluto, salvo cuando vas a verlo. A partir de ahí se olvidan y lo dejan en un cajón sin ninguna proyección en este tema, ¿no? Claro, Antonio, porque lo que nos sorprende es que evidentemente las familias, al acogerse a sagrados, como se decían antiguamente, pero al acogerse a cualquier esperanza de reflotarlo de todo, se acogen también a cualquier opción política que les acompañe y que les diga, os voy a ayudar. Pero en este caso, ninguna opción ha querido, a lo mejor. Muchas opciones han liderado preguntas parlamentarias, muchas opciones. El propio Heredia en Málaga hizo la pregunta a Trillo, fue el que le contestó. Ahí alguien le hizo algún comentario jocoso sobre cómo le denominaban en la prensa al señor Trillo. En fin, se ha dicho en muchas ocasiones. Una diputada de Murcia igualmente le hizo una pregunta al ministro, que tuvo respuesta similar, acerca de que no estaba seguro de que el submarino aguantara la fuerza de la emersión, de sacarlo, y que por tanto no se iba a arriesgar, cuando lo presupuestado en el proyecto es hacer un previo informe sobre la naturaleza actual del acero que tiene el submarino. Evidentemente, nadie iba a pretender sacar el submarino si pensábamos que se podía desvanecer en miles de hierros, ¿no? Nadie. Por eso había que hacer un informe previo acerca del estado actual del acero, ¿no? Claro, porque estamos hablando de 68 metros. Sí. Pero, hombre, evidentemente yo no soy ningún experto en el tema, pero no creo que sea una cantidad de metros tremenda como para no realizarlo y como para que tenga una dificultad tremenda, ¿no? Hay que tener un poco de memoria, pero pocos años después de encontrar el submarino, en Algeciras se hundió una barcaza de 75 metros que en 24 a 48 horas fue extraída del fondo en la bahía de Algeciras, ante el riesgo de que saliera el gasoil. Bueno, esto mide lo mismo y está a la misma profundidad. Tardaron 48 horas. Lo único que hace falta aquí es interés, nada más. Porque los medios técnicos hoy día, cada año son mejores que el anterior y hoy día son mucho mejores que en el 97, mucho mejores. A día de hoy, ¿cómo podemos decir que se encuentra la situación a este respecto? Nefasta. No existe el menor interés por parte de las instituciones. Nadie, absolutamente nadie en el Congreso lo lleva dentro de su programa. Ha sido expuesto y solicitado por escrito a cada una de las formaciones políticas sin acuse de recibo de ninguna de ellas, y esto vende menos que otros productos, supongo, vamos, por la localización, porque Málaga, que tiene maravillosas cosas, no es muy dada a poner en valor sus propias cosas. Es muy dada, y lo sabemos, a rivalizar con lo que tienen otros, pero cuando es algo nuestro, la agrupación es mucho más suave, mucho más difícil. Ahora, poner verde a otro con algo que tiene, sí. Entonces, no hemos tenido ni siquiera el apoyo de los políticos malagueños, ni siquiera el de los políticos malagueños. No vamos a pretender que la política nacional, que es la que tiene que decidir esto, se moje en nuestra cala del palo y saque estos cuerpos de ahí, ¿no?
Sí, porque en algún momento también la historia ya no es solo del territorio nacional, sino que, como tú bien apuntabas, también se puede pedir daño y perjuicio al Estado alemán. El Estado alemán incumple un tratado internacional. El tratado internacional expone en su artículo 2 que es imprescriptible. A los que no entiendan derecho, significa que por más que pase el tiempo, siguen siendo culpables de lo que hicieron. Y dice, es imprescriptible hacer actos de guerra sin la previa declaración de guerra. ¿Cuántas películas de los hermanos Marx hemos visto? Te declaro, no sé si os acordáis de aquello, de la declaración de guerra como un elemento esencial. Además, eso venía de la disputa de los torneos y de la disputa de las personas cuando se disputaban el torneo frente a frente. Te declaro la guerra. Esa afirmación, que es política, no la hizo Alemania cuando dispara ese torpedo en el U-34 contra los españoles. La abogacía del Estado debe insistir a nuestro primo de Zumosol, que es Alemania, al intocable Merkel, para que reponga la memoria y reponga el daño que hizo, sin indemnización y sin más valor que rescatar los restos del fondo. No lo vamos a conseguir, o no tenemos mucha suerte ya en 15 años del Estado español. La esperanza del Estado alemán son mucho más débiles, claro. Sí, y encima cuando nosotros de alguna manera, o de alguna manera fija, con el Estado alemán hemos tenido contacto en cuestiones de salvaciones. Sí, sí. Ahí tenemos un puente que testifica la actitud de los malagueños hacia la salvación de esa fragata, y con lo cual por ahí podríamos seguir entrando. Oye, que acordaros que nosotros estuvimos aquí para esto, no solo queremos un puente, sino que también queremos un submarino que nos recuerde de dónde venimos, quiénes fuimos, y que nos recuerde nuestra historia. Y cómo hermanos contra hermanos hicieron lo que hicieron. Exactamente. Que no se olvide. La última publicación, que es la que estamos viendo, está en internet de forma gratuita. Está en internet porque es gratuita, estos cuadernos del rebalaje, el hallazgo del submarino C3, hundido en 1936, frente a la costa de Málaga, que el autor, evidentemente, Antonio Checa Gómez de la Cruz, prólogo por Manuel Olmedo Checa. Manuel Olmedo Checa. Y hermano primo, no primo hermano, sino hermano primo del que habla. Y esta ha sido la última publicación de abril-junio del 2016 que se tiene al respecto. Está en internet, en cuadernos de rebalaje, poniéndose en Google se encuentra. Antonio, muchas gracias por estar hoy con nosotros, y porque de alguna manera también es una forma de volver no a esa memoria histórica, pero sí a la memoria de unos hombres que dieron, no sabían lo que estaban dando en ese momento, puesto que tampoco sabían muy bien qué estaban haciendo en ese momento allí, como tantas y tantas otras personas que dieron su vida por estar donde tenían que estar. Exactamente, y como tantas y tantas otras personas que no tuvieron la opción de elegir y de estar, y eso hay que recapacitarlo muchas veces, porque el descubrir las cosas no es muchas veces el remover insistentemente algo que no queremos, sino que lo que se quiere es recuperar esa memoria, ¿no? Pues eso de poner en situación a las personas sobre el pasado para entender su presente es gracias a vosotros, que hace falta además que hagáis de ese vínculo para expresarlo de forma tan bien como lo hacéis. Pues nosotros lo seguiremos intentando. Muchas gracias, señor ilustrísimo, señor cónsul. Nos veremos en otra, y estaremos también al tanto de todos aquellos acontecimientos que tengan que ver con este hallazgo desde hace ya décadas, y con todas aquellas noticias que el C3 nos dé, y que no tachemos esa casilla de nuestro juego de la vida. Así pues, nosotros volveremos el próximo lunes con más patrimonio, con más cultura, con más tradición, aquí en PTV, que siempre estamos. Restaurante La Barbacana y Pollo San Juan han patrocinado este programa.